adelante, adelante. Si queréis apoyar al canal, Patreon, PayPal, comprar un parche si os apetece, una suscripción a The Political Room, que además así obtenéis información internacional. Pues bueno, en fin, muchísimas gracias nuevamente. Y vamos ya así con el último tema del día, que es la idea. Muchísimas gracias, nuevamente. Y hago una pregunta. ¿El Zahad no está desplegado? Sí, el Zahad está desplegado para proteger Israel. Y debería permitir que los buques estadounidenses en el Mar Rojo le den información al Zahad de amenazas. O sea que sí. Wow, cuántas suscripciones. Muchísimas gracias, Flurry. Hemos tocado el asalto robótico, sí, de Section 9. Me temo que llegas tarde. Pero no llegas tarde para un temón. Bueno, para mí todos son temones, supongo, pero... es realmente muy interesante. ¿Qué es la idea de hoy? Entonces... vamos a hablar un poquitín... pero nada, un poquitito sobre lo que... pues viene siendo al final la economía de guerra. O más que sobre la economía de guerra, sobre qué economía está mejor preparada para una guerra, ¿no? Entonces, muchas veces, pues cuando se habla de economía, ¿no? Pues un factor o uno de los conceptos macroeconómicos más importantes, todos conocemos, es el del PIB, ¿no? Es bueno, mide la economía acumulada de un país, usualmente, pues a lo largo de un año, ¿no? Claro, se mide económicamente, monetariamente, digamos, intenta traducir en términos de dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Que, hombre, siempre es más interesante o es interesante intentar aplicar la figura de la corrección de paridad de poder adquisitivo. No se puede aplicar a todo, pero es útil a efectos de entender que, claro, un euro en España y un euro en Argelia no valen lo mismo. En España te da para poco y en Argelia igual te da para comprar bastantes más cosas. Por eso un euro gastado en Argelia y un euro gastado en España no es lo mismo, ¿no? Entonces eso también hay que medirlo, ¿vale? Tú generas 24.000 millones y yo 12.000, pero claro, mis 12.000 millones se gastan en Turquía, donde con 12.000 millones hago mucho más que tú con 24.000 millones en Alemania. O dicho de otra manera, con 72.000 euros de un ingeniero alemán, tengo un ingeniero alemán. Con 72.000 euros en España tengo 3 ingenieros españoles. Las posibilidades que me ofrece son en principio superiores, ¿no? Por poneros un ejemplo. Entonces, esa es una corrección que yo creo que siempre es interesante. Pero luego está esa idea, ¿no? De que al final el PIB, pues te lo marca todo. Y hay un problema incluso... digamos, hay un cisma, podríamos decir, entre la economía, iba a decir, la política y la economía, y la economía pura. Es decir, digamos que antiguamente no existía un... al contrario, existía una retroalimentación. Es decir, al poder político le interesaba una industria más potente porque al final te daba poder militar, te daba prestigio internacional, te daba herramientas. En fin, el poder era ese avance tecnológico y esa producción industrial. Y por supuesto impuestos y todo eso. Claro, ahora llegamos a una época en la que por primera vez en la historia tú puedes hacer que te fabriquen las cosas en un sitio y diseñarlas en otro. Y resulta que la fabricación a veces se convierte incluso en una carga. Es decir, y esto está archiprobado, fabricar microelectrónica, semiconductores en Estados Unidos es, por un tema de mano de obra, mucho más caro y mucho menos eficiente que en los países asiáticos, porque meten más horas, entre otras cosas. Entonces, al final todas las fundiciones, que es como se llaman los lugares en los que se hacen los chips en Estados Unidos, han ido cayendo porque no son competitivas, no son capaces de competirle a los asiáticos, ya está. Los asiáticos lo copian y lo hacen mejor. Fin. Es así de sencillo. Entonces, claro, por primera vez ya el tener
tu fábrica en tu territorio para el político incluso puede suponer un problema, porque tienes que subsidiarla. Y la pregunta es, ¿por qué querrías tener una industria o una empresa subsidiada? Y ahí es donde entra la parte geopolítica. Porque así como antes había incentivos, para mí me interesa que la fábrica esté aquí porque es un win-win. La clase política, el Estado, las empresas, todos nos beneficiamos. Hay más trabajo, el diseño y la fabricación son dos caras de la misma moneda, son más impuestos, es más poder militar, pero es que ahora ya no. Es que me pasa que el criterio económico lo que me diría es, saco, por lo menos en el plazo previsible de corto y medio, de decir, oye, diseño en España, fabrico en China, pero claro, geopolíticamente diría, es que como tenga una guerra comercial, sanciones y o no digamos una guerra de verdad, ¿qué va a pasar si la fábrica está allí y yo solo sé diseñar? Pues nunca se ha dado una guerra entre una potencia industrializada y una potencia del I+D y del diseño. Y ese es el problema. Que en realidad, claro, en Occidente se ha partido de la idea de, oye, esto se recupera rápido. ¿Sabes? Necesitamos montar una fábrica de armas, se hace rápido. Y la experiencia está demostrando que no es tan rápido como puede parecer. Y que en realidad la fabricación es una cosa y el diseño es otra. Que tú sepas diseñar bien no implica que sepas fabricar bien ni rápido. Y ahí está el problema de China. Es decir, al final China es la que fabrica, cada vez diseña más cosas, porque esto luego el dilema de innovador de Christensen lo explica muy bien y tal, pero el problema es que China además cada vez diseña más, ¿no? Pero bueno, quitando esa parte, ¿qué pasa si hay una guerra? ¿Qué pasa si hay una guerra económica, comercial? Claro, es que China te puede privar al final de lo esencial, básicamente, mientras que tú a ellos les puedes privar, se supone, de la innovación. Oye, mi diseño deja de estar a tu servicio y yo pongo mis fábricas en caso de guerra a coste, a pérdidas, si hace falta, ¿no? Pero voy a poderlo hacer rápidamente. Y claro, a eso se suma el tema de que la empresa china realmente innova muy rápido, tiene un mercado enorme y es una empresa civil, mientras que la empresa de defensa en Europa sigue siendo dominadas por industrias antiguas de defensa, que en muchos casos no son capaces de competir con esos nuevos productos. Entonces, claro, si tenemos un conflicto y hay que hacer drones, ¿quién los va a hacer más rápido? Incluso aunque me digas que la autoridad de diseño sigue estando en parte en Occidente, que ya lo tengo cada vez menos claro, porque DJI y toda esta gente, no sé. Supongo que el contraargumento sería, mira, un dron pequeñito, todos esos gadgets que a nivel terrestre y táctico pueden ser interesantes, a nivel estratégico no lo son, porque hacer un gran avión, un gran dron no tiene nada que ver con hacer uno de DJI. Entonces no van a poder traducir su conocimiento en estas cosas más pequeñas en grandes cazas o en grandes drones. Sin embargo, a mí la experiencia me dice lo contrario. En la Segunda Guerra Mundial lo que sabemos es que el que fabricaba tractores y el que fabricaba coches y el que fabricaba aviones de pasajeros, no sencillamente, pero acababa haciendo masivamente tanques o cazas o tal. Y ahí está el problema, ¿no? Y por eso muchas veces cuando se habla de la economía rusa y se la compara con la de Italia, pues no tiene nada que ver. Porque es comparar una economía de servicios, de cafeterías, quiero decir, a ver, Italia y España tenemos nuestro núcleo de I+D+I, ¿eh? Y está bien y tal. Pero bueno, digamos que tenemos un sector servicios, de cafeterías, restaurantes muy grande, que aumenta tu PIB mucho. En cambio, igual los rusos luego lo que tienen son cosas como minas, leña, madera, no sé qué, agricultura. Pero claro, es verdad que cuando tú tienes un conflicto, el poder proveerte de todas esas cosas sin depender de nadie te da una ventaja y te permite subsidiar a tu industria, porque llega un punto en el que el problema en una economía de guerra no es el dinero, porque el dinero tú con el Banco Central lo generas ficticiamente. Aunque te cargues la economía, devalúes la moneda, que eso pasa al final de la Segunda Guerra Mundial. La libra esterlina estaba destrozada por eso, porque claro, imprimir dinero para pagar la guerra. Pero bueno, tú haces el gasto que haya que hacer. El problema para ti es, para fabricar un móvil, ¿cuánto germanio, cuántas tierras raras, cuánto litio necesito? ¿Cuántas plantas de montaje puedo hacer y en cuánto tiempo?
Entonces, ¿cuánto litio puedo hacer? ¿Cuánto litio puedo refinar? ¿Cuánto litio puedo transformar en baterías? ¿Y cuántos móviles puedo crear? Y en la cifra más pequeña de esas, encontrar el límite de mi producción. No podemos poner más cadenas de montaje de esto, porque no hay personal ya para dirigir tantas, y punto, y es imposible ya. O porque no hay más litio, ya está. No hay más litio y punto. Ese va a ser el límite en una economía de guerra movilizada. Entonces ya el dinero te va a dar igual, vas a pagar lo que sea. Pero el límite va a estar en cuántas plantas de fabricación puedo montar, cuántos puedo fabricar, cuántos tanques, cuánta artillería, cuánto tal. Y ahí va a llegar el momento en el que digan, vale, toma el dinero que quieras, ¿no? En Occidente tenemos dinero. Le diríamos a la empresa, toma el dinero que quieras, amplía la producción todo lo que puedas. Pero claro, ahí el que fabrica va a mirar al mercado internacional. Y va a haber fertilizantes, bueno, Marruecos en este caso, ¿no? Pero podría ser también, todo lo que sean fertilizantes tiene un peso fundamental, Bielorrusia, China y Rusia, ¿no? Esos tres te lo controlan. Litio, China. Tierra rara, China. Germanio, China. Galio, China. Y claro, es que de todos esos productos no los tengo. O me llega poco y lo traigo por contrabando. Tengo que buscar un sustituto. Es decir, yo fabricaba esto con galio, pues no tengo galio. Los chinos no me lo venden. Tengo que buscar otro producto que lo sustituya, ¿vale? Vamos a ampliar la producción. Vamos a contratar gente. ¿Cuánta gente tenemos que sepa montar una fábrica de munición? O sea, porque ya sabemos que hay fábricas de munición construidas hace mucho en Europa, pero ¿qué gente sabe cómo hay que hacer una fábrica? ¿Dónde hay que ponerla? ¿Cómo tiene que ser una línea de montaje? ¿Y cuánto puedo escalar eso? Es decir, si me dan todo el dinero del mundo, ¿cuánto tiempo tardo en montar otra fábrica, en tener otra línea que funcione? Claro, el problema es que solo los chinos lo tienen. Y si yo parto de esta base, escalarlo a esto no me debería. Si hay dinero a mansalva, no me debería costar mucho. En cambio, de Occidente, si yo parto de esta base, claro, escalarlo a esto, igualar al que ya parte de esta, no suena nada sencillo. Y por eso, desde un punto de vista geopolítico, resulta que una economía de minas, de servicios primarios, de cosas de poco valor añadido, aparentemente, te dan mucha más independencia y mucha más capacidad. Sobre todo en la medida en que te veas tu acceso privado a los mercados internacionales. O en la medida en que los mercados internacionales se vean privados de los productos que produce un país concreto. Así que bueno, eso es un poco todo. Y nada, que tengáis un muy buen día. Feliz Navidad a todos. Mil gracias por estar aquí. Y nada, hasta otra. Mañana espero hacer un informe, así que nos vemos mañana. Muchas gracias como siempre a todos por... Bueno, o igual me tomo esta semana de vacaciones y empiezo en enero, ya veré. Pero bueno, eso. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y